este video quería hacérselos desde hace mucho tiempo. Quería mostrarles las grandes similitudes entre la historia de José en Egipto y lo que está por ocurrirnos a nosotros muy pronto en el fin del mundo. Y así como José fue traicionado por sus hermanos, así mismo le ocurrió a Jesús, quien fue también traicionado por sus propios hermanos. Y ahora, los hermanos de Jesús somos nosotros. Somos cada uno de los seres humanos que ha habitado esta tierra y que ha pecado, y que cuando pecó, finalmente fue como si hubiera colgado él mismo a Jesús en el madero. Así que la historia de José en Egipto es 100% real. Es una historia verídica. Pero esta historia no solo nos muestra lo que le ocurrió a José como hijo de Jacob, sino lo que le ocurrió a Jesús como hijo del Padre. Amigos, las similitudes son impresionantes y simplemente esta historia nos da prueba totalmente veraz e irrefutable de que la Biblia es un libro inspirado por Dios y escrito por la mano de Dios. Por lo cual, amigos, miremos entonces la primera pregunta que José le hace a sus hermanos cuando sus hermanos llegan a Egipto por la hambruna que existía y se encuentran con Faraón, el Faraón de Egipto, el rey. Lo que ellos no sabían es que ese rey era aquel hermano que habían derribado en el pozo. Así que leamos en Génesis capítulo 43, versículo 27. Entonces les preguntó de la paz, y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, tiene paz? ¿Vive todavía? Amigos, qué tremendas palabras. Hoy Jesús nos pregunta: ¿vuestro padre, el anciano, tiene paz? Ese que está sentado en el trono, ¿tiene paz? Amigos, es tremendo. Recordemos lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este anciano, que en primera instancia José hace referencia como su padre, pero que obviamente en ese momento los hermanos de José no sabían que José se refería era a su padre. Asimismo, hoy Jesús nos pregunta: ¿y el anciano tiene paz? Amigos, porque así como los hermanos de José cuando derribaron a José al pozo no sabían el dolor que le iban a causar a su padre, asimismo nosotros cuando pecamos nunca nos imaginamos el dolor que le causaríamos a nuestro Padre Celestial, porque derribaríamos a su Hijo amado, a Jesucristo, y lo separaríamos de su seno. Amigos, por esto José pregunta: ¿cómo está el Padre? Aquí el Padre se nos muestra como un ser que siente, que tiene emociones. ¿Está el Padre triste? ¿Está el Padre feliz? ¿Cómo estará aquel padre que tuvo que separarse de su hijo? Porque la separación de la muerte es dolorosa. Por lo cual Jesús pronunció las siguientes palabras en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos la separación tremenda entre el padre y el hijo. El hijo con ese dolor de ver que de repente es despojado de su padre, y nosotros no podemos escuchar el dolor, el llanto de un padre que de repente se ve despojado de su hijo amado. ¿Y qué pasa cuando al Padre Celestial se le murió un hijo, y ese hijo fue Jesús? ¿Acaso el Padre no sintió dolor, amigos? Claro que sí sintió dolor. ¿Y quiénes le causaron ese dolor? Amigos, así como fueron los hermanos de José, los que vendiendo a su propio hermano, los que casi matan a su propio hermano, y fueron quienes le causaron dolor a su padre Jacob, asimismo hemos sido nosotros los seres humanos los que le hemos causado dolor al Padre, al pecar, porque cuando pecamos, colgamos a Jesús en el madero. Leamos en Génesis capítulo 37, versículo 31. Entonces ellos tomaron la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. ¿Y cómo quedó la ropa de José? Manchada con sangre. ¿Y cómo quedó la ropa de Jesús? Manchada con sangre. Y esta ropa le fue presentada al padre de Jacob. Mira a tu hijo. Asimismo, el Padre desde el cielo vio la ropa de su Hijo Jesús manchada con sangre. Leamos en Génesis capítulo 37, versículo 32 al 33. Enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esta hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Amigos, ¿y qué fue lo que le pasó a Jesús? ¿Acaso las ropas de Jesús no fueron despedazadas?
Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 35, cuando le hubieren colgado en el madero, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, es decir, los despedazaron. Tremendo, amigos. ¿Y esto le trajo dolor al Padre? Por supuesto que sí. Leamos en Génesis capítulo 37, versículo 34 al 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo descenderé a mi hijo, enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Claro que el Padre Celestial lloró a su Hijo Jesús. Fue muerto en el madero y no quiso ser consolado, porque su dolor era muy grande. Nuestro Padre Celestial no es un ser insensible. Sin embargo, así como José volvió a la vida para su padre, porque recordemos que Jacob de nuevo se reencuentra con José, asimismo, el Padre de nuevo se reencuentra con Jesús. Leamos en Génesis capítulo 48, versículo 11. Y dijo Israel, o sea Jacob, a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también tu simiente. Y asimismo el Padre le dice a Jesús, su Hijo, he aquí yo no pensaba ver tu rostro, pero ahora también veo tu simiente, pues está escrito en Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por lo cual, amigos, recordemos los sueños que José tuvo, empezando por el primero en Génesis capítulo 37, versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y vemos, amigos, la clara profecía de cuando Jesús sería levantado en el madero, y todo el mundo se arrodillaría ante Jesús levantado en un madero. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amigos, esta coherencia de la Biblia es imposible. Este es un libro escrito por Dios mismo. Recordemos que así como el sueño de José se cumplió a la perfección, con su familia literal, su familia física, asimismo José, como una representación de Jesús, nos muestra un cumplimiento perfecto, cuando gracias al sacrificio de Jesús en el madero, todos somos reconciliados con el Padre, por lo cual todos nos arrodillamos ante Jesús, porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Después de que nosotros pecamos y habiendo pecado, derribamos a Jesús del cielo y lo tumbamos a la tierra. Asimismo, amigos, gracias a que Jesús es levantado, ese terrible pecado es borrado de nuestros libros. Por esto los hermanos de José declaran en Génesis capítulo 37, versículo 8, ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Amigos, ¿y qué es lo que le decían los fariseos a Jesús? ¿Acaso te has hecho rey sobre nosotros? Amigos, es increíble. Es decir, que las 12 tribus, cuando Jesús vino a la tierra, volvieron a lanzar a Jesús al pozo, amigos. Y esto se va a volver a repetir. Ahora en el final de los tiempos será el mundo entero a nivel global los que tomen a Jesús y lo lancen al pozo. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Cuando tomen a su iglesia y la persigan. En ese momento declararán que tienen el mismo pecado de las tribus de Israel. Amigos, luego leamos el segundo sueño en Génesis capítulo 37, versículo 9. Y soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Amigos, ¿qué nos representa esto? El sol representa al Padre mismo, quien dice en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, y dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, y luego el mismo Padre Celestial declara, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Amén, amigos. El Padre está declarando que su Hijo sería el Rey por los siglos de los siglos. Por lo cual entonces se dice de Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 9, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amigos, damos gracias a que Jesús no actuó igual que los seres humanos, sino que Él amó la justicia y aborreció la maldad, porque si no hubiera sido así, entonces el Padre hubiera perdido a toda su familia, tanto a Jesús como a todos los seres humanos. Pero ahora, gracias a que Jesús no pecó en nada y ha sido levantado de la tierra, ahora entonces somos todos reconciliados al Padre. Por lo cual, la luna nos representa la iglesia santa y pura, arrepentida.
Y las 11 estrellas nos representan a los 144,000, que son los redimidos de la tierra, porque leemos sobre los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Por lo cual, leamos entonces lo que está a punto de ocurrir, y es que así como José primero probó a sus hermanos antes de que se diera esta reconciliación, asimismo Jesús va a probar a sus hermanos antes de que se dé la reconciliación celestial. Por lo cual leamos en Génesis capítulo 44, versículo 1 al 2, y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llene los costales de estos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Así que José quería saber si es que sus hermanos de verdad se habían arrepentido. Es así como José esconde una copa en los costales de sus hermanos para probarlos. Y cuando la copa es descubierta en la copa del costal de Benjamín, su hermano menor, la respuesta de Judá es impresionante. Leamos en el mismo capítulo, versículo 16. ¿Qué diremos a mi señor? Es decir, le está hablando a José. ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus esclavos. He aquí, nosotros somos de mi Señor, nosotros también, y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Tremendo, amigos. Dios ha descubierto la iniquidad de las personas. Su maldad ha quedado expuesta. Y Judá entendió que tanta calamidad no era más que su pecado persiguiéndolo. ¿Por qué? Porque le ocurrían tragedias. Judá se preguntaba, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cómo es posible que yo llevo dinero para pagar y ahora resulta que salí de ladrón? Esto solo puede ser atribuido a que Dios me está cobrando por los horribles pecados que cometí en el pasado. Por lo cual, los hermanos de José estaban conscientes de lo que habían hecho porque declaraban, ¿cómo nos justificaremos? Es decir, su pecado era horrendo. No había manera de justificarlos. Sus pecados pasados eran tan grandes que era obvio que la tragedia los perseguía. Es decir, cosas como que de repente pasa una inundación por tu casa, y esto tiene que ver mucho con los terribles desastres climáticos que van a ocurrir muy pronto en el mundo, a lo cual el Papa Francisco llama la fantasía climática, pero que en realidad es Jesús dejando que el demonio castigue al mundo para probar a sus hermanos, porque la calamidad los va a perseguir, para saber si en verdad están con Jesús, o si en verdad han llegado a este evangelio simplemente por la abundancia, por la sabiduría, por la prosperidad. Entonces los hermanos de José, viniendo de una calamidad, en su tierra no llovía, había hambruna, se fueron para Egipto y ahora otra calamidad. La copa del faraón apareció en el costal de su hermano menor. Para Judá era claro que estaba como con una nube negra en la cabeza. Y de tal forma entonces, la única solución que encuentra Judá para salvarse de este problema en el que está, es hacerse esclavo de Faraón. Asimismo hoy, la única solución a nuestro horrible pecado es hacernos esclavos de Jesús. Y los hermanos de José recibieron el perdón a través de José. Y ahí fue cuando se unificó la familia de Jacob. Los hermanos con José y Jacob unidos de nuevo en una tierra llena de abundancia, en donde nunca tendrían que aguantar hambre, como estaba ocurriendo en su tierra. Asimismo, cuando nosotros recibimos el perdón de Jesús, y este perdón es válido porque nos hemos hecho esclavos de Jesús, entonces somos ahora reunificados con el Padre. Y mientras vivíamos en un mundo en donde no había vida, porque todo el mundo se muere en cualquier momento, ahora somos unificados al Padre en un mundo donde hay vida en abundancia. Por esto leemos en el siguiente versículo, en el 18. Entonces Judá se llegó a él y dijo, te ruego, Señor mío, que hable tu esclavo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu esclavo, pues tú eres como el faraón. Oh, no, amigos. Es decir, que si el perdón del faraón no se da, lo que sigue es el enojo del faraón. Asimismo, entonces, si el perdón de nuestro Señor Jesús no recae sobre nosotros, lo que sigue es que se encenderá el enojo de Jesús. Por lo cual leamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, amigos. Es decir, aquí tenemos al mundo entero asustado. ¿Por qué? Porque ahora viene la ira
de aquel que está sentado en el trono y la del Cordero, por el horrendo pecado que cometieron. Ahora viene la venganza, amigos, por lo cual nosotros no queremos estar en ese grupo, y lamentablemente en ese grupo está el mundo entero. Pero si nosotros entendemos el amor del Padre y el del Hijo, entendemos que el Padre ama a todos sus hijos, que no quiere que se pierda ninguno, y que el Hijo ama a todos sus hermanos, y no quiere que ninguno perezca, por lo cual entendamos algo. Así como la bestia, que es el mismo Lucifer, sufrió una herida, como leemos en Apocalipsis 13, asimismo la familia del Padre, la familia celestial, sufrió una herida. Así como la bestia entonces desea sanar su herida, así la familia del Padre celestial desea sanar la herida. Esta herida que causó división en la familia celestial se llama pecado. Así como la familia de José quedó dividida, sus 11 hijos con su padre Jacob por un lado y José por el otro. Asimismo, amigos, el Padre Celestial quedó con su familia dividida, Jesús por un lado y sus hijos en la tierra por el otro. El Padre quiere sanar esa herida, y el mundo hipócrita también buscará sanar la herida, pero esta herida será la herida de la bestia. Este es un movimiento hipócrita que solo busca la prosperidad mundana. Sabemos que la verdadera sanación de la herida que causó la división celestial solo puede lograrse cuando el ser humano se hace esclavo de Jesús. Pero el mundo pretende es hacerse esclavo del Papa y de sus dogmas. Esto es lo que conocemos como la sanación de la herida de la bestia. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vemos que esta segunda bestia nos representa a Estados Unidos, la cual pretenderá sanar la herida de la primera bestia, la cual nos representa el Papa. Por eso vimos en el discurso de Joe Biden que él había declarado que es tiempo para sanar las heridas. Así que vemos a los otros hermanos de Jesús, lastimosamente hipócritas, que no quieren hacerse esclavos de Jesús, aun y sabiendo que son culpables del horrible pecado de haber lanzado a Jesús del cielo a la tierra, para lo cual entonces Jesús nos deja una frase clara para saber si somos esclavos de Él o no. Leamos en Juan capítulo 13, versículo 16, el esclavo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Por lo cual, si tú andas participando en ritos religiosos, lamento informarte que no eres esclavo de Jesús. Si eres esclavo de Jesús, debes vivir como Jesús vivió su vida. Y por supuesto Jesús guardó toda la ley, y por tanto tú debes guardar toda la ley. Por lo cual Judá declaró sobre Benjamín, el otro hermano menor, que ahora estaba en riesgo de quedarse en Egipto como esclavo, porque se encontró una copa de propiedad del faraón dentro del saco de Benjamín. Leamos en Génesis capítulo 44, versículo 29. Dice Judá, si te llevares delante de mí, es decir, a Benjamín, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando llegare yo a tu esclavo mi padre, y el joven no viniera conmigo, porque su alma está ligada con el alma de él, sucederá que cuando él no vea al joven morirá, y tus esclavos harán descender las canas de tu esclavo, nuestro padre, con dolor hasta el Seol. Quiere decir que sus almas están ligadas, son 2 seres, padre e hijo, seres separados e individuales, pero sus almas son inseparables, ligadas la una a la otra. Cuando muere el hijo, es como si se muriera el padre. Cuando colgamos al hijo en el madero, es como si hubiéramos colgado al mismo padre en el madero. Pero ahora hay otro problema. José está probando a sus hermanos y ahora quiere quedarse con Benjamín como esclavo por haber encontrado esa copa, por lo cual Judá está rogando que no haga eso y que él está dispuesto a dar su propia vida por la vida de Benjamín. Leamos en el versículo 33. Te ruego pues que quede ahora tu esclavo, es decir, Judá, por el joven, por esclavo de mi señor, es decir, por Benjamín, y que el joven se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Aquí vemos que el padre no está dispuesto a ver morir a ninguno de sus hijos. Todos sus hijos para él valen lo mismo ante sus ojos. Todos son igual de valiosos. Ahora está en juego la vida de Benjamín. Pero Judá declara, mejor déjame a mí como esclavo y que el joven se vaya con sus hermanos. Porque yo no quiero ver la cara de dolor de mi padre cuando él se entere de este mal. Es tremendo, amigos. Es decir, que Judá empieza a manifestar el verdadero arrepentimiento cuando se da cuenta de que sus actos pueden causarle dolor al Padre. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, amigos. Cuando Judá está dispuesto a dar su vida por la vida de su hermano, entonces José se da cuenta que sus hermanos sí tenían un verdadero arrepentimiento y amor, y por tanto lloró. Leamos en Génesis capítulo 45, versículo 2. Entonces dio su voz con lloro, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Wow, amigos, asimismo Jesús llora de felicidad cuando en ti hay verdadero arrepentimiento y amor, por lo cual declara en Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmiende que de 99 justos que no tienen necesidad de enmendarse.
Ahora, cuando José vio que sus hermanos ya tenían un arrepentimiento sincero, declara en Génesis capítulo 45, versículo 4, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. ¿Escuchaste bien? José ha dicho, yo soy. ¡Wow! Asimismo Jesús dijo cuando venían a capturarlo en Juan capítulo 18, versículo 8, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pues lo mismo que dijo Judá, amigos, mejor deja ir a Benjamín y tómame a mí. ¡Wow, amigos! Es increíble. Jesús nos está diciendo, yo soy el que vendiste en Egipto. Yo soy el que derribaste del cielo. ¡Wow, amigos! Yo soy el que vas a colgar en el madero. Tremendo. Sin embargo, no nos llenemos de culpa por lo que habéis hecho, por lo cual dice en Génesis capítulo 45, versículo 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros. Tremendo. Es decir, que el mundo entero vendió a Jesús. Recordemos que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y aún el mundo entero está dispuesto a vender de nuevo a Jesús. Pero por eso es que su iglesia va a ser probada, y van a pasar catástrofes, y van a pasar situaciones en donde se van a separar las familias. ¿Para qué? Para que demostremos si nos hemos arrepentido o no. Veamos en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Tremendo, así como José se presenta como un salvador a su familia, con abundante comida, Jesús se presenta como un salvador a toda su familia, a todos sus hermanos, con vida en abundancia, porque en este mundo hay una hambruna de vida. La vida se nos acaba y no hay quien más nos venda la vida. Y el único que nos puede vender la vida es Jesús. Así como la familia de Jacobo fue a comprar comida a Egipto porque allá había comida en abundancia, asimismo en el fin del mundo, los hermanos de Jesús tienen que ir al cielo porque ahí hay vida en abundancia. Por esto se declara en Lucas capítulo 13, versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros echados afuera. Pronto el mundo verá a la iglesia de Cristo en el reino de Dios y los que no quisieron acatar la verdad echados afuera. Y ahí será el crujir de dientes. Hasta pronto, amigos.